Ahora sí. Entonces, hola, buenas tardes a todos. Pues, Hola. ¿cómo están? Un gusto. Estoy haciendo la grabación, entonces para que vayan en textual eso, hagan el presente. Gracias, gracias, sí, para que quede allí registrado. Sí, a medida que vayan llegando, vamos a esperar unos 5 minutos. Y a las 6:05 iniciamos. Bienvenidos todos. Sí, están 5 de ustedes. Sí, 5, porque estoy yo. 6 conmigo. Bienvenidos todos. Un gusto conocerlos. Yo tengo mi computadora a las 6:01. Vamos a esperar a que sean las 6:05 y comenzamos la clase. Perfecto. Entonces, 6:02. Sí, vamos a esperar un rato, ya estoy grabando. Hola a todos, buenas tardes. Hola Giovanna, buenas tardes. Aquí está Juan Paulo, me dice que está de roaming, por roaming fuera del país, por lo que se puede cortar, pero pusiste que esté presente y no hay problema, para que quede registrada tu asistencia. Ujú, perfecto. Ajá. Yo creo que ya estamos. ¿Cuántos son ustedes? 12. Faltarían dos. Déjame ver aquí. ¿O son más? Quiero ver si son. ¿Cuántos usuarios yo vi acá? Participantes, estudiante. Catorce, 15, 16. Tengo aquí registrados 16. Ujú, ok. Bueno, ya son las 6:04. Vamos a ver si empezamos porque les quería mostrar este, cómo vamos a trabajar. Yo les envié, no sé si revisaron que les envié unos anuncios allí. Y entonces quería iniciar, a ver si por favor ustedes de manera breve pueden presentarse uno a uno. Si pudieran presentar, mostrar la cámara un momento, en el momento que se presenten para ver qué profesión tiene, cómo se llama, quiénes son y sus intereses, ¿no? Interés relacionado con el curso. Entonces, adelante, empiecen el que ustedes quieran. Ya. Hola, profesora.
voy a partir yo para no atrasar la situación. Mi Ajá. nombre es César Torres, mi profesión es ingeniero en gestión industrial y trabajo en una empresa de distribución eléctrica en la quinta región. Un gusto, bienvenido. Gracias, profesora. Parece que nos activó la cámara, debe tener ¿No, algo. no se activó? A ver, ahí sí, Ahí sí. Ajá. Ah, sí. un gusto. Un gusto, ¿Cómo está, profesora. César? Saludarla. Un gusto. Ajá. Siguiente para que nos vayamos presentando y entremos en materia. Así los voy conociendo y sus intereses. Ajá. Por acá, Giovanna, perdón la facha, pero No, estando en no la te casa, preocupes, todos estamos en la casa. Yo estoy igual. perdón. Ingeniero informático también de la Santa María, generalmente trabajo, mi rol principal es jefe de proyectos, pero hago de analista, desarrollador, de todo un poco. Así Pero mi interés en el diplomado es ese, llevar proyectos del área de data science. de Data Science. Genial, buenísimo, un gusto, encantada. Igual, gracias. Adelante, Giovanna. Siguiente. Ya, me presento yo. Hola, Hola, Hernán. hola, por acá. Yo soy ingeniero eléctrico, trabajo hace años en la industria de los data centers y me interesó el diplomado porque tengo muchísima data a disposición en mi trabajo, así demasiada. Y pues, ya he aprendido varias cosas que hacer con ella, más Claro, allá del típico dashboard. Así que claro, claro. Genial. eso. Bienvenido, bienvenido. Un gusto, Hernán. Ujú. Adelante. Siguiente. Bueno, si no van a llamar, mi nombre es Nicolás Pujante, soy ingeniero civil informático de Santa María también. Actualmente trabajo como desarrollador en IBM y el diplomado me interesaba más que nada para hacer un cambio de currículum porque tuve experiencias como cientista de datos para mi tesis y he estado con problemas para poder seguir por esa rama porque tengo experiencia como desarrollador. Entonces, Ah, estoy intentando abrir el currículum por esta rama ahora. está bien. Bienvenido, Nicolás. Sí, muy interesante. Y esto ahora es lo que está dando la onda. Un gusto. Juan Pablo, adelante. Hola profesora, soy Juan Pablo Cabezas, soy civil informático, soy, trabajo en ciberseguridad desde hace más de 20 años y básicamente mi interés en data science es poder entender, era poder aprender porque no tengo el tiempo para poder aprenderlo y necesito poder recomendar cosas para proteger los datos, digamos, entonces Genial. es una forma de poder entender cómo se utiliza, digamos. Bienvenido, Juan Pablo. Un gusto. El día estoy por Guatemala, por si acaso. Ah, ok. ¿Tú eres el que estás en roaming? No. Sí. Ok. Ajá. ¿Quién me falta? Acá, yo, profesora. Adelante. Hola, Jorge. No sé si se ve la cámara, parece que no. Sí, 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 te estamos viendo. Ah, Jorge Nostroza por acá, soy ingeniero electrónico de la Santa María. Trabajo en e-commerce también hace como 15 años más o menos. Y claro, el interés viene por qué hacer con la enorme cantidad de datos que tenemos y qué podemos hacer, cómo mejorar los dashboards, y cómo sacar mejores conclusiones en base a a la información que tenemos en la empresa. Genial. Un gusto, Jorge. Bueno, Encantada. ¿Falta alguien? Yo, profe. Ah, Giovanni, adelante. yo. Hola, Giovanni. Creo que estás en mute porque no te oigo. Disculpe, disculpe. Ajá, ahora ¿Ahora sí. sí? Ajá, ahora sí. Ya, hola, soy Giovanni, soy ingeniero civil industrial de la UCM también, aunque no hago mucha pega de industrial, la verdad. Y más que nada me metí al tema del diplomado porque en general trabajamos como integración de software y trabajamos con mucha data en procesos mineros. Entonces ahí trabajamos harto con el tema de realizar ciertos modelos o el tema de Digital Twin y era más que nada para fortalecer como herramientas Claro. para ver qué trabajar en esa área. Interesantísimo. Un gusto, Giovanni. Bienvenido. ¿Quién falta? Yo, profe. Soy Cristóbal Canto, soy ingeniero civil industrial también de la Federico.
Yo soy jefe de control de gestión y mi motivación por el diplomado ha sido, hemos estado en ciertos periodos de, de desarrollo, ciertas integraciones y transformación digital, así que, ¿Mm? digamos, en ese sentido me encontré muy útil para lo mío. Genial. Un gusto, Cristóbal, bienvenido. ¿Quién falta? ¿Aló? ¿Se escucha? Marcelo. Filip, ajá, adelante. Hola, hola. Ay, sí. Soy Filip, igual ingeniero civil electrónico de la Santa María. Yo trabajo con Giovanni y trabajamos en minería, así que ahí creando unas aplicaciones de innovación. Así que Interesantísimo. nos ha tocado, digamos, trabajar con datos de eventos o crear modelos, cosas así. Entonces nos llamó la atención, digamos, fortalecer los conocimientos en esa área, Aplicarlo. que Qué igual lo ocupamos bien, harto. Así que qué bien, eso bienvenido, principal. Filip. Ojalá y les sirva Gracias. esto que les voy a dar. Gracias. Ajá, ¿quién falta? Víctor. David, nos estamos presentando, que te estás incorporando, por favor, pon presente. ¿Y quién falta por presentarse? Estamos ahí, ya, no, ya la mayoría se ha presentado. Víctor, Araceli y David, creo que faltan. Hola, Hola, adelante, Víctor. soy Víctor, sí. No tengo cámara, sorry. Ujú. Soy técnico en informática, salí de la Santa María y básicamente ampliar conocimiento, esa es mi motivación. Bienvenido, Víctor. David, Marcelo, Dejaron un mensaje en el chat por si acaso, porque parece que no pueden hablar ahora. ¿quién? Ah, está en el trabajo y no puede hablar, estoy de oyente. Ok, Marcelo, por favor, pon presente, Marcelo, para que quede tu registro. Ah, ya lo pusiste, ok. ¿Quién más está? ¿Hay algún otro que está que no puede hablar? Bueno, tengo aquí un mensaje nuevo, Giovanni. Ok. Bueno, bienvenidos todos, un gusto. Ahora me voy a presentar yo. Les voy a compartir aquí en el Zoom la presentación del curso y cómo vamos a trabajar. Ok. Esto compartir. Ajá. Y les voy a presentar acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve. Perfecto. Gracias. Ok, entonces les voy a presentar, les voy a dar un recorrido, no sé si ustedes ya lo vieron, del módulo de gobernanza. Me presento, mi nombre es Ana Muñoz, yo soy ingeniero de sistema con una maestría en automatización y control y un doctorado en ciencias aplicadas. He trabajado en, en sistemas de información, en el área de sistemas de desarrollo de sistemas, en aluminio, en empresas de minería, también he trabajado en petróleo como System Manager. Trabajé como en la educación superior, tengo muchos años de experiencia como profesor en distintos cursos del área de base de datos inteligentes y todo eso que es mi área de expertise en mi doctorado y de lo que he llevado durante toda mi carrera. Y también en el área de asesoría en el área de modelado organizacional y de negocio. Entonces, ahí he realizado, estuve trabajando en el centro de investigación de INRIA Chile, el centro francés, y ahí desarrollamos un modelo de gobernanza de datos, un programa de gobernanza de datos para Senajamín, para para la seguridad en la fiscalización minera. Y también Siptemín y algunos procesos de negocio en distintas áreas. Em, en el área de gobernanza, la gobernanza de datos es establecer cuáles son las políticas y medidas de estándares que van a regular la gestión de datos. Tiene que ver con eso. Nosotros vamos a trabajar, aquí no sé si ustedes ya vieron, este, vamos a trabajar les dejé allá una ruta de aprendizaje, si se quiere, con tres grandes temas, todos en la gobernanza de datos. Cómo la gobernanza de datos tiene que ver
con la gestión de datos y enfocada en el área de analítica y de ciencia de datos, porque es con lo que ustedes están trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Pues vamos, aquí yo les dejo como unos recursos que hay, no sé si ustedes los revisaron, hay videos y hay algunas presentaciones y vamos a ir trabajando haciendo en cada uno de estos. Se van a unir en grupo y cada grupo, no sé si ya ustedes tienen un grupo formado, los grupos formados, y yo les dejé allí algunos casos de estudio como para desarrollarlo. En caso de que ustedes quisieran hacerlo para algo de ustedes, también es válido. Entonces va a depender de los intereses que ustedes tengan. Entonces, cada uno primero vemos lo que es la gobernanza, cómo preparar un programa de gobernanza y cómo eso utilizando el estándar DAMA, cómo se lleva a cabo, usando una metodología, un marco, y luego finalmente ver qué software o qué herramientas de software hay que respaldarían eso. Como es un curso tan corto, entonces lo hacemos armando el proyectico que tienen allí. ¿Ok? Entonces, aquí están las evaluaciones, no sé si la habían visto, tenemos una evaluación grupal que es todo lo que se trabaje de avance en estas 3 sesiones van a armar eso, el análisis del problema, los componentes y el artefacto que se va a utilizar. O sea, qué cosa vamos a hacer con ciencia de datos y cómo se va a hacer. Eso, al final, en la última clase, revisamos lo que cada grupo tiene y vale un 60%. Y luego, el siguiente caso, la siguiente evaluación es un informe de ese caso, que es de 3 o 4 páginas, como que pulir eso que se termina de hacer durante estas 3 clases y lo entregan y es el 40% para el sábado 29 de noviembre, aquí a través de la plataforma. Yo no sé si ustedes vieron que yo les publiqué. ¿Sí? Luego... Entonces, ya les comenté cómo se va a desarrollar estas 3 clases y vamos viendo y yo les voy ayudando en cómo van a ir desarrollando su curso, aclarar dudas con todo esto que tienen. Allí, ustedes no sé si vieron en el, esta presentación la tienen allí. No sé si vieron la página, si ya vieron en el aula, aquí en la plataforma, ya revisaron algunas cosas y ¿están de acuerdo con esto cómo vamos a trabajar? Ok. La entrega del informe sería el 29 entonces, porque al menos en el aula creo haber visto que salía el 20, como el buzón que tenía en el título. Ay, ya va. Yo no, yo lo dejé acá. 29 de, a ver, aquí lo tengo. ¿Será que aquí está? 29 de noviembre, que es una semana después que terminemos, porque el, tenemos el miércoles, el viernes y el 18. Y les dejo toda esta semana para que lo entreguen el viernes, le puse viernes 29. Y en el aula que sale, ya va, déjenme buscarla acá y lo veo. Disculpen. Voy a ver acá. Aquí que sale. Ajá. Ujú. Sí, más que nada era el título como del buzón que está al final de Ajá. la En el página de salida buzón, 20. en el buzón que dice de las evaluaciones, ajá, está caso de estudio el lunes 18. Y les puse informe final 20 de noviembre. Ustedes deciden si el 29 o el 20. El 20 es 2 días después, El 29, yo creo que todos preferimos. ¿sí? Entonces se los dejo. Yo cambio pero creo que fue error mío porque es el 29. Yo les dejé como una semana. Aquí debe haber sido que fue un error. Yo lo cambio, no hay problema. ¿Ok? Perfecto. Entonces, no sé si ustedes vieron este recorrido y les gustaría que se los pase o si comenzamos a trabajar y empezamos a ver. Ya acá les estoy mostrando qué es la gobernanza de datos, cómo interviene y por qué es importante.
Entonces, la gobernanza de datos, lo que se mira, que ahora el dato es el nuevo petróleo, lo que estaban hablando algunos, que bueno, ahorita es lo que se está manejando, las empresas están dirigidas por los datos, toma decisiones por datos. Entonces, ahora el dato se ve como un activo de una organización, tiene un valor y la cosa es cómo medirlo y cómo determinar cómo va cambiando en el tiempo y cuál es su valor. Entonces, la gobernanza de datos trata un poco de eso, es cómo establecer políticas, procedimientos, normas y funciones y las responsabilidades que se tienen en cuanto al dato, quién lo maneja, cómo lo maneja y qué tan eficaz es, qué calidad se tiene de los datos. Entonces, si vemos John Ladley, que es el padre de la gobernanza, que es el que da el método y todo, él indica que se mide en función de qué, del ciclo de vida del dato, de cómo se tiene. Aquí hablamos de dato, información o contenido de la misma manera, es un dato, ya sea un set de datos o lo que se tenga, y la gestión de datos es que cómo se administra y la gobernanza de datos es que se administren adecuadamente. Entonces se va a definir cómo dentro de la empresa la gestión de datos, cómo se definen las reglas y que se audite que se cumplan. Entonces, está puesta en un área intermedia de la gestión de información empresarial que nos da una visión global. La gobernanza de datos dice que está la gestión de datos y tiene que en cada paso de esa gestión de datos que tienen que existir unas políticas y unas reglas y el cumplimiento de esas reglas para que haya orden y poder saber en dónde están, cómo están y cuál es el ciclo de vida de ese dato para poder darle valor. Entonces, los principios fundamentales de la gobernanza de datos son la propiedad y la responsabilidad sobre los datos, la calidad, la seguridad y la privacidad. Está dedicada a eso, a que se cumplan y que pueda saber en dónde están y qué tienen. ¿Qué evito? Silos de datos, definiciones de datos comunes, establecer la calidad, la mayor precisión para saber dónde están y prevenir errores y usos indebidos de los datos, ¿no? De manera que se garantice además con las políticas que se cumplan las leyes de la privacidad. Entonces, siempre cuando se inicia esto, siempre un programa de gobernanza de datos inicia por un caso que sea exitoso. Siempre que tenemos que hacer un proyecto, porque este es un proyecto que no se hace completo de una vez, sino se hace uno define zonas, dolores de la empresa donde haya una factibilidad de que ese proyecto, de que esos datos les haga falta para una meta que tiene la organización y que esos datos tienen que ver con él. Entonces, uno establece un programa de gobernanza para un proyecto específico, de manera que con eso se empieza y se mantiene, y eso es un ciclo para cada una de las partes que se van a hacer. Entonces, los componentes de ese programa de gobernanza de datos son las políticas y los procedimientos, que son los estándares de datos y los controles de calidad. Está la arquitectura y el modelado de datos, que me dice diccionario de datos y catálogo de datos, dónde están los datos, quién los maneja y qué sistemas son los que los tienen. Y el ciclo de vida del dato es cómo el dato va cambiando, llámese dato, modelo, lo que nosotros tengamos, cómo va cambiando en la medida que va pasando en las distintas áreas o tratamientos que se le da, que es como uno cambia como que si fuera un producto, pero es un dato, porque es un activo. Entonces, ¿qué tiene? Que no es tangible, a diferencia de un producto que sea tangible. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la gobernanza trata de personas, procesos y tecnologías, de manera que haya una mejora continua con respecto al desempeño del dato en la organización. Entonces, ya ahora las organizaciones están dirigidas por datos, la toma de decisiones es por datos, y entonces todo eso permite que nosotros tenemos que tenerlo estandarizado, establecer políticas y modelos que permitan definir quién sabe dónde está qué dato. Y la responsabilidad no es solamente de tecnología, sino que la responsabilidad es tecnología y procesos. O sea, tanto la tecnología como los procesos de negocio de cada una de las empresas. Entonces, existen lo que se llaman los roles y las responsabilidades en la gobernanza de datos, como son el jefe de datos, el director de los datos, el comité de gobernanza, los administradores de datos, tanto técnicos como de procesos, y allí entran en la parte técnica los arquitectos, los modeladores y los ingenieros y analistas de calidad de datos.
ingenieros analistas que pueden ser del área de procesos y del área de tecnología. Entonces, cada uno de ellos se define en función de las necesidades que se tiene para un proyecto específico. Entonces, siempre la definición tenemos que pensar que en la empresa tiene una arquitectura de negocio. Entonces, hay distintos niveles o visiones de la arquitectura. Está la visión de negocio como tal, está la visión de la arquitectura de negocio, la arquitectura de datos, la arquitectura de aplicaciones y la tecnológica, donde cada uno de ellos tienen su propósito, sus elementos, su dependencia y sus roles. Hay que identificar cuál es la arquitectura de mi empresa y cómo en cada uno de ellos entra y dónde están los datos para poder definir que esos datos están en unos procesos y que además están relacionados con unos software que tenemos y en unas plataformas. Entonces, para cada uno, para qué me sirve, qué elementos lo conforman, de quién depende, quiénes trabajan con ellos, y entonces ahí están los roles también desde el punto de vista de la arquitectura. Entonces, la arquitectura empresarial se ve desde dos niveles, orientada a la calidad y orientada a la innovación. Tenemos qué elementos me la conforman y cómo están influidos de acuerdo a la estrategia, el ambiente que tiene y lo que la empresa necesita para poder manejarse y cumplir sus metas. Entonces existen unas prácticas de arquitectura de datos que la tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, bueno, voy a guardar los datos, ¿cómo lo hacemos? ¿En un data warehouse o lo hacemos en un almacén, una fábrica de datos? Las distintas arquitecturas que se pueden poner dependiendo de las necesidades y lo que se va a trabajar. Entonces, generalmente hay un marco que se establece con una secuencia de trabajo y entonces va diciendo a dónde alcanza el proyecto. ¿Ok? Existen, en caso de que, por ejemplo, si la empresa tiene su marco, pues uno se define con ellos. Si no existe el marco, uno puede utilizar marcos de referencia como el DMBOK, que es la gestión de datos, que es el DAMA, que es el que nosotros vamos a buscar. Está el SASMAN, está el TOGAF y está el DataBound. Hay muchos que dependiendo del problema que se esté enfrentando, uno utiliza. Nosotros aquí vamos a utilizar. Y además tenemos que mirar cuáles son los modelos de datos que tenemos. Esos modelos de datos empresariales son como los modelos que se tienen de los datos a nivel de toda la empresa. Entonces, esos modelos de datos me permiten definir qué aplicaciones y proyectos utilizan qué datos. Entonces, vamos bajando de nivel. ¿A qué nivel es el empresarial? Aquí a un nivel de modelo de datos y al nivel vertical, que es en cada nivel cómo se relaciona, y el horizontal, que son las entidades que se relacionan de acuerdo a los proyectos o software que se tienen. Entonces, aquí les dejo un ejemplo de lo que es un diagrama por área temática. Entonces, de acuerdo al área que uno esté tocando, puede ser que necesite relacionarlo y tomar, mira, ¿por dónde van estos datos? ¿Qué sistemas tienen? ¿Qué plataformas los utilizan? Para saber cuál es el ciclo de vida del dato, por dónde está y cómo va. Entonces, definimos lo que es el ciclo de vida del dato, que es en general, si lo vimos el ciclo de vida del dato como captura del dato, en el caso de que no exista y lo tenemos que adquirir, que es lo que se hace con analítica, y uno dice, busco un pool de datos para manejarlo, existe también una fase de mantenimiento, que es cuando se genera valor para la empresa y se hace limpieza, enriquecimiento, transformación, dependiendo de lo que se le haga. Y luego viene la fase de síntesis. En esa fase de síntesis es cuando se le aplica procesamiento y se usa el modelado, en el caso de ustedes con analítica y modelado. Luego se utiliza en beneficio de acuerdo al modelo que se tiene para obtener distintas cosas, ya sea consultarlo, toma de decisiones, y se publica, ¿no? Si se envía a quien lo necesite o se archiva para después una transformación. Y en casos especiales se elimina el dato. Puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, en función de este ciclo de vida del dato, uno establece qué medidas qué KPI puedo obtener. Entonces, esto lo encontré en una publicación que me parece bien interesante, que cómo se mide el flujo del dato. Entonces, cómo medir los KPI de los datos, cómo tengo. Hay medidas fundacionales que es enfocado en la mejora de la gestión del dato, que es el valor intrínseco, ¿no? Que es el valor que el dato está correcto y completo.
Entonces, esta es una fórmula que dice qué tan válido es, que es el porcentaje de registros que son correctos, por uno menos la escasez, que es el porcentaje de su mercado, o sea, dónde lo consigo y qué competidores lo tienen, ¿ok? Que tienen esos mismos datos. Y el ciclo de vida, que es qué tan útil o utilizable el set de datos que tenemos en tiempo, por ejemplo, o en lo que la empresa lo requiere. Entonces, eso me va a dar un valor intrínseco del dato. Si el dato es muy importante para la empresa, entonces se le pone en valor y ese valor cuando se está haciendo gobernanza, uno dice, mira, esto va a influir en la meta tal de la empresa que tiene cuando se tome decisiones, por ejemplo. Con respecto al valor del negocio, que evalúa si el dato es relevante para un propósito específico, que entonces es la relevancia, es lo útil que puede ser la información del dato para un proceso de negocio o varios procesos de negocio, ¿ok? La validez, que es lo que son correctos, la completitud, que es el registro, el porcentaje total con respecto a un universo potencial que hay de registro. Dice, ajá, tengo esto, supuesto que tengo. Y en la oportunidad, que es con qué rapidez se calcula las instancias que se van a tener y se actualiza. Entonces, ahí tengo un valor de negocio. Y el valor de rendimiento, que cómo afecta a los datos a los factores clave de negocio. ¿Qué factor clave de negocio me afecta? Entonces, y es el número de instancias de proceso de negocio que utilizan el recurso del dato o de la información, ¿verdad? Que es este KPI que nosotros tengamos de la empresa y cuántas instancias o procesos de negocio él afecta el dato. Y C son las instancias de proceso de negocio que no lo utilizan, menos uno por multiplicado por el promedio de vida útil del dato, de la instancia de datos y el tiempo en que se midió el KPI. ¿Ok? Entonces, estos son unas maneras de medir y uno decir, ajá, porque cuando viene un programa de gobernanza, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Y en qué? ¿Cómo me lo devuelves? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es mi retorno, verdad? Entonces, están también las medidas financieras, que es en función del rendimiento financiero. Entonces, evalúa el costo asociado a que se pierde el dato, entonces el costo del proceso, que es el costo anual que permite capturar el dato, el porcentaje atribuible, que es el porcentaje que puedo capturar el dato, la duración del periodo, ¿sí? Es el tiempo, y el T es el promedio de vida útil del dato y T el periodo sobre el que se mide ese costo, meses, años, lo que se va a utilizar. Y el número de periodos, que es por ingresos perdidos que se tiene. Aquí sería, el P tiene que estar más abajo. El valor del mercado, que evalúa el beneficio que se puede obtener al vender e intercambiar el dato, que es el precio exclusivo por el número de socios entre la rentabilidad que se tenga, ¿verdad? Evalúa cómo el dato contribuye al resultado económico, que es el valor económico del dato, que es los ingresos menos los egresos, perdón, ingresos del dato como activo y los ingresos generados sin el dato. O sea, ¿cuánto gano si el dato es un activo y cuánto gano si no tomo en cuenta el dato? Y cuáles son los costos, ¿verdad? Y el tiempo promedio de vida de cualquier instancia de datos. Esto lo van a ver más adelante cuando estén calculando los KPI, que cómo mido yo mi gobernanza y a qué factor me afecta. Existen distintos marcos de gobernanza de datos. Está el marco de gobernanza del Instituto de Gobernanza de Datos de Londres, que me da una serie de pasos muy parecidos al DAMA, donde él numera los pasos y dice, busco cuál es el valor, la misión que tiene, el alcance que va a tener, y luego veo quiénes se benefician, qué productos, servicios o procesos, y establezco, empiezo a medirlo en función de que dicen que, ok, tengo un catálogo de datos y defino los metadatos, puntos de control, la seguridad, la responsabilidad sobre los datos con métricas y modelos, los derechos de decisión de quién decide, a quién se le asigna, que es cuando se le dice a quién se le asigna que diga que este dato tiene este valor. Hay un comité de gobernanza que se reúnen todos los interesados y dicen, ajá, para este dato establecemos cuáles son las decisiones, las políticas que tiene, se establecen las políticas y
realizan el proceso, se buscan las herramientas para que se sigan haciendo y se comunica a los participantes de la gobernanza de datos. Entonces, esto es como un ciclo donde ellos tienen el por qué, el qué y el cómo y los beneficiarios. Entonces, los separan aquí de acuerdo a los que vimos. El marco DAMA, que es el que nosotros vamos a trabajar, él coloca 9 áreas de gestión de datos, que es la arquitectura, el modelado, el almacenamiento, la seguridad, la integración, interoperabilidad, cada uno de ellos, que es lo que uno hace en el día a día de la gestión de datos, y que la gobernanza de datos la pone en el medio porque tiene que estar en cada una de estas áreas, está relacionado con cada una de ellas, esas áreas, ¿ok? Entonces, ese marco de referencia, en cada una de las áreas, él establece cómo se involucra la gobernanza de datos para cada una de estas áreas. Entonces aquí se los dejo listado. Y además de eso, él dice que tiene que tomar en cuenta factores ambientales, que él llama el hexágono de factores ambientales, que es, en ese hexágono están las personas, los procesos y las tecnologías y qué cosas hay, como los roles y responsabilidades, las actividades que se tienen que hacer, las herramientas que se utilizan para ello y qué cultura organizacional, técnicas y entregables le da en cada proceso que se está haciendo. Entonces, la unión de eso genera la estructura y lo que ellos llaman el DAMA de MBOK, llama diagrama de contexto. ¿Qué hace? Ese diagrama de contexto, él establece en función de lo que vimos, para cada área de conocimiento, que es esta, cada una de estas áreas de conocimiento de gestión de datos, él establece en función de este hexágono, él establece que para cada un diagrama de contexto que dice, por ejemplo, gobernanza de datos, él tiene unas metas, él define qué actividades hay que hacer y hay actividades de planificación, de control y de desarrollo y operacional que se hacen, quiénes son los roles participantes y tiene unas entradas que tiene proveedores y unos entregables que son los consumidores. Y eso está soportado por las técnicas, herramientas y métricas que uno le da. Entonces, esto es lo que es el DAMA. No sé si ustedes vieron en cada una de las cosas, van a ver este diagrama de contexto que me ayuda a guiarme dependiendo de lo que yo voy haciendo. Entonces él dice, ok, para cada una de las áreas, si estoy haciendo integración de datos o si estoy haciendo modelado o si estoy viendo la arquitectura, tengo un diagrama de contexto que me ayuda a guiarme y él me guía para ir haciendo la gobernanza. ¿Qué actividades pueden ser que haya de las que él da? Tomamos una y otras no, va a depender de eso, ¿ok? Entonces, eso tomó como un marco de referencia la pirámide de Aiken, que la pirámide de Aiken fue la que dio el inicio, donde dice que hay 4 grandes fases. Un programa de gobernanza siempre inicia con una compra de una aplicación que incluye capacidades de base de datos. Entonces, estás en la fase 1, empezaste a usar una aplicación que tiene base de datos y luego, una vez que empiezas a usar la aplicación, encuentran que hay desafíos con respecto a la calidad de los datos. Entonces hay que tomar que la arquitectura, los metadatos y hay que ver para la calidad de datos. Luego, en la fase 3, entonces una vez que se tiene calidad de datos, entonces requieren un gobierno de datos. Y la fase 4 es que una vez que se tiene la gestión de datos apoyada por la gobernanza, entonces tiene los datos con una analítica avanzada de manera que tenga capacidades para poder decidir confiablemente sobre los datos. ¿Ok? Eso es lo que llevo. ¿Cuáles son los desafíos de gobernanza de datos? Demostrar el valor empresarial que tiene, porque es difícil documentar y darle un valor, hay que siempre amarrarlos a las metas de negocio, porque si no, no se ve. El apoyo a la inteligencia de negocio y la analítica de autoservicio, que garantizar los datos, la calidad y la seguridad y que sean precisos, que no hayan, que tengan privacidad, que cumplan con todas esas normas de seguridad y privacidad. Y en la Big Data, que es cómo hacer frente a esos nuevos datos que no solamente son estructurados, sino hay semi-estructurados o, por ejemplo, datos crudos almacenados en Data Lake, que tú puedes tener todo tipo de datos y que requieres un tipo de manejo diferente. ¿Ok? ¿En qué se usa la gobernanza de datos? En la transformación digital, muchos lo dijeron acá, que hay gestión de riesgos, gestión de procesos empresariales, fusiones y adquisiciones. Siempre es
cómo se hace la transformación digital basada en datos. Y en lo que acabamos de ver todo esto, que es la gestión de datos, inteligencia de negocio, analítica de datos y seguridad de privacidad de datos, que tienen que ver con todos estos elementos que hay, que si el ciclo de vida del dato, cómo se genera y cómo se hace analítica y el machine learning con lo que es la gobernanza. Existen diferentes herramientas de gobernanza de datos como Colibra. Colibra es una herramienta que es una plataforma que ofrece distintas herramientas que tiene, tales como catálogo de datos, porque ¿qué pasa? Siempre que dicen gobernanza de datos, te ofrecen, te doy la seguridad, te doy calidad de datos, pero es un conjunto de cosas dependiendo del caso que tengamos. Entonces, Colibra es una de las que ofrece, fue creada como una plataforma de gobernanza, empezó como eso y tiene muchas herramientas que apoyan. Tiene la gobernanza de inteligencia artificial, ahora la tiene, esta es reciente, la del catálogo de datos, porque el catálogo de datos es distinto del maestro de gestión del maestro de datos, el maestro de gestión de datos, la gobernanza de datos, el linaje de los datos, que es de dónde viene y hasta dónde llega, por dónde pasa todo el linaje que tiene, y tiene distintas herramientas que ayudan a hacer esto. Hay muchas, como este Atacama One también, que tiene calidad y tiene un gestor de maestro de datos. Está Astera, que tiene soluciones, esta es más sencilla, pero tiene para educación y gobierno, que es abierta. Está Microsoft Purview, que acaba de comenzar, ese no lo conozco mucho, y tiene un catálogo de datos. ¿Por qué? Porque lo primero que tú haces es, cuando tú tienes muchos datos, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es catalogarlo, como cuando haces un inventario de productos así. Está Erwin Data Intelligence, que es otro también muy de inteligencia de datos y tiene gobernanza. Él tiene una parte que es gratis. Está Alation Data Governance, que también tiene un catálogo de datos. Fíjense que todos los productos son similares: gobernanza de datos, data lineage, cada uno ofrece distintas plataformas. Está el de IBM, que es Cloud Pak for Data. Este no lo conozco mucho porque pues tiene que inscribirte y es pago. Está Talent, que también es abierto, tiene para integridad y gobernanza de datos. Está este Semarchi, de una plataforma de datos, y está el SAP, Information, la gestión y gobernanza de la información, ponen ellos, pero es datos y todo eso. Estas herramientas me soportan distintas cosas. Eso es lo último que ustedes van a hacer y la recomendación que van a dar de acuerdo a cómo se comporta la herramienta y el problema que ustedes estén presentando. Luego les dejo aquí la metodología. Esta metodología de John Ladley es como los pasos que debo hacer cuando yo voy a hacer un programa de gobernanza. Entonces, tiene los pasos que están en morado, que son el alcance, la evaluación, la visión y la alineación con el negocio. Es cómo justificar y alinear con el valor de negocio. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Luego, lo que está en azul es el diseño del programa y sus funciones. Cómo funciona, quiénes van a ser, quién es responsable de qué, el marco que vamos a utilizar y qué parte del marco, y se hace un roadmap del proyecto. Luego se pone en marcha y se sigue. Esto es un programa que es constante y no es una sola vez, sino que siempre se inicia y nunca termina. Entonces, acá queda en cada uno de los pasos, él detalla qué actividades hay que hacer y qué entregables pues deberían ser en cada una de las etapas. Entonces, estas son entregables que no tienen que ser todo, pero te guía para que tú puedas armar tu programa de gobernanza. Aquí, por ejemplo, quiénes son las unidades que son, cuáles son los procesos, cuál es el alcance y quién me aprueba el alcance. Entonces, ¿qué haces tú? Haces una lista de los procesos que están afectados por eso, el alcance, el equipo que va a hacer y un listado de tareas. Y así lo va haciendo con cada una de las áreas que está. Entonces, ¿cómo lo justifico? Ah, aquí están, él me sugiere estas actividades: recolectar, aplicar instrumentos, y hace el listado de los participantes y uno elabora un informe con conclusiones finales y va avanzando en el programa de gobernanza. Cada uno de ellos, este es el método que uno usa, la metodología que uno usa, igual aquí. Entonces, ¿cómo defino las actividades y cuáles son los entregables? Entonces, ¿cómo justifico el valor? Ah, tengo que buscar las métricas y declaraciones de emisión, ¿sí? Y lista de metas afectadas.
Y así voy con cada una de ellas para el valor y el alineamiento con el negocio. ¿Qué información hay? ¿Qué métricas me confirmaron? Porque yo tengo que justificarlo y quién me lo hace y qué declaración. Entonces, me va sugiriendo las actividades y los entregables que se pueden hacer en cada una de las etapas. Aquí, por ejemplo, entonces, ok, defines, mira, cómo es los principios, las políticas y los procesos. Cómo es el principio de información y luego, ok, el diseño funcional. Siempre tiene que ir y tiene que estar involucrado para diseñar el programa, tiene que estar involucrado un gente de la alta gerencia, porque eso, uno que conoce de la meta del negocio y ayuda a amarrar esa meta de negocio con el programa de gobernanza. Entonces, lista de principios, resolución de problemas, responsabilidades, que es quién hace qué, y políticas de procesos armonizados con la gobernanza. ¿Quién va a hacer qué? No necesariamente tiene que montar un comité de gobernanza, pero sí tienen que estar las personas involucradas. Entonces, está la famosa matriz RACI, que es una matriz que te dice quién hace qué con las responsabilidades. ¿Quién hace qué cosa? El responsable, que es el que lo hace y lo ejecuta. El accountable, que es el que es responsable porque la ejecución, o sea, porque se haga. El consultado, aquellas opiniones porque colaboran en lo que es la expertise con respecto a lo que se está gobernando. Y el informado son aquellos que tienen que ver con ese dato que lo manejan y que lo usan. ¿Ok? Entonces, esa es la famosa matriz RACI que se tiene entonces se está diseñando el programa. ¿Quién hace qué? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer, por ejemplo? ¿Quiénes son los responsables de qué y qué tienen que ver? Está la matriz RACI, qué funciones tienen cada uno y cuál es la estructura jerárquica de la gobernanza. Está un CDO, está un administrador, quiénes van a estar y qué se requiere. Luego de eso, entonces se hace un roadmap. Ese roadmap es, se agendan actividades, qué proyectos salen de allí para cumplir con eso, qué calendario y cómo comunicar y capacitar con respecto a la gobernanza. ¿Ok? Y finalmente, entonces, se hace el despliegue y se vuelve a comenzar. Se retorna a hacer esto. ¿Ok? Entonces, esto es la metodología que se tiene. Aquí les dejo las referencias de esto y ahora voy a dejar de compartir. Ok, les hice un viaje veloz en todo lo que vamos a trabajar con estos días. No sé si ustedes revisaron los proyectos que les dejé allí o si ustedes tienen algún proyecto que quieran desarrollar. Ahora los escucho. Ujú. Sí, estoy grabando y sí, eso les queda a ustedes y se lo subo. Sí, sí, lo estoy grabando. Ajá. No, yo no vi los proyectos, yo vi las slides en general de todas las sesiones, pero no en particular los proyectos. Ok, no importa. Si ustedes tienen algún proyecto, les puedo mostrar, por ejemplo, una lista de proyectos. Déjenme compartirles acá. ¿Ustedes ya han trabajado en grupo? Sí, Entonces ya Sí, tienen hemos trabajado, conformado. ¿Perdón? sí, están conformados. Perfecto. ¿Cuántos grupos son? No lo sé. Como 5 más o menos. Tengo 12 participantes. Ok. Sí, son como 5 o 6 grupos, más o menos. Es que somos más, somos como 14, creo. Ok. Ok, me faltarían 2 porque estamos 13. Este, ok, yo les publiqué allí 5 posibilidades o si ustedes quisieran plantearlo de acuerdo a un problema que ustedes tengan, igual. No sé si quieren que les muestre un ejemplo de los proyectos que tengo allí. Déjenme mostrarles que están aquí en la... Profesora, antes que muestre un proyecto, quería hacerle una Ajá, consulta. sí, Eh, Lo que pasa es que me llamó mucho, o sea, entendí muy bien el ciclo de lo que es la gobernanza, ajá, pero me llamó mucho la atención el hecho de que partieran siempre, o sea, tomaran en cuenta cuando compraron una aplicación o partían ya con un proyecto ya hecho. ¿Por qué no se toman en cuenta los proyectos en desarrollo? Porque imagino que la gobernanza también tiene que ver
con procesos para cuando están partiendo con un proyecto Por nuevo, cuando se supuesto, está sí, 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 desarrollando. sí, sí. No, 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 esa pirámide de aquí es cómo se originó, pero es para que ustedes supieran cómo empezó, pero no, no necesariamente empieza con un sistema, puede ser que montando un RP da, o como puede ser que está un proyecto andando, está dando problemas y se ve que es que hay que hacer gobernanza. Ese es el diagnóstico que hay que hacer, ¿sí? Ok, ok. Sí, o sea, no hay, fíjense que es un ciclo y no necesariamente es desde el inicio, ¿sí? Sí. Sino que es en cualquier momento que ya está y hay que justificarlo, ¿sí? Claro, es que me llamaba mucho la atención porque cuando se está desarrollando es cuando principalmente se tiene que definir todo lo con respecto a los datos. Entonces, Ujú. como que me parecía como loco que dejaran fuera los proyectos de desarrollo. No, 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 Eran no, con algo no. ya definido. No, 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 es que esa pirámide de aquí es como decir cómo se originó, era para decirles de cómo salió el Dama, porque el Dama tú agarras y dependiendo de donde estés, tomas el pedacito, como les expliqué, y ya que ustedes tengan el esquema para guiarse, Ok. Sí, sí ¿sí? entendí esa parte que era como la guía y el esquema, pero me llamó la atención, por eso solamente quería consultar. Gracias. Sí, 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 pero no, no está. No sé si ustedes vieron un ejemplo que les dejé allí, de lo que nosotros hicimos, un ejemplo de gobernanza, el que yo hice para Senajamín. No sé si lo revisaron. No, la verdad. No sé si no sé si quieren verlo o empezamos a trabajar y ustedes después lo revisan. Yo creo que sería bueno, interesante verlo un rato. Sí, igual. Sí, sí. Sí, pero una mirada rápida sería otra. Del ejemplo. Sí. Ok, déjenme buscarlo. Aquí está. Ya se los voy a mostrar. Ok, mostrarle un ejemplo allí rápido. Algunas cosas faltan, pero bueno, eh, no podía compartir todo, pero bueno, aquí está. Entonces vamos aquí. Aquí está. Este programa de gobernanza para la fiscalización en la seguridad en la minería, el- ellos estaban la empresa lo que quiere es una empresa del gobierno de Chile donde quería disminuir el accidente de mina. Ellos llamaron Programa Cero Accidentes. Entonces, es una organización muy grande con divisiones operativas en distintos sitios geográficos y empiezan, como tú estabas comentando, comienzan a realizar inteligencia de negocio y se dan cuenta que no consiguen información, que los datos están en distintos formatos, en diferentes departamentos, en diferentes sistemas y no lo conseguí. En sistema o en hoja de Excel o en papel. Entonces, ¿qué había? Había fragmentación de sistemas, estaban procesos y datos sin sistemas, habían argumentos, lo que les acabo de comentar. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un inventario del estado actual que tenían en el área de fiscalización minera solamente. Entonces, nosotros diagramamos esto y vimos el CIMIN era un sistema que era como el ERP de ellos, que era un sistema hecho a la medida por una empresa, y ahí llevaban todo el control de lo que era la planificación y programación de la fiscalización minera. Tenían un Aura Portal, que era de Microsoft, que era para definir los procesos de negocio. Tenían un sistema de capacitación aparte, que no tenía nada que ver con esto, solamente le pasaban estos datos. Tenían una pequeña inicio del sistema de registro de investigación de accidentes, que lo compartía con CIMIN, y las sanciones, porque CIMIN hacía reportes de eso. Tenían documentos de Word. Luego tenían el SISMIN y el SISPEMIN y el SISMIN, una web, donde ellos tenían los datos de exploración y explotación de minas, así como cuál era el valor de las minas, o sea, cómo lo hacían. Y el catastro estaba aparte, en otro sistema. Ese catastro estaba en un sistema externo. Además tenía el rol minero, que era donde registraban las minas, en CELMIN, otro sistema. Y el CISPAN, que eran todos los planes, este era de apertura de minas y este era de cierre de minas, que era el CISPAN, que era el cierre de mina, que cada vez que una mina la dejan, la cerraban. Entonces ellos encontraban problemas como que había minas que ellos iban a fiscalizar, sobre todo las minas pequeñas,
ellos la dividían en 5 toneladas y mayores o menores a 5 toneladas. Y entonces las que más problemas tenían las minas pequeñas. Entonces veían que no había minas cerradas, que cuando iban a revisar, entonces todos esos problemas, cuando empezaron a hacer el análisis, entonces dijeron, tenemos demasiados problemas y no sabemos cómo manejar esto. Entonces, ok, empezamos a ver qué se quiere gobernar, qué el alcance va a tener ese programa, qué cosas, qué datos van a ser gobernados y cómo afectan las distintas áreas de la organización y cómo se integran y qué pasa cuando se crean nuevos roles. Entonces, todas estas preguntas son preguntas típicas de gobernanza que uno se hace para, al responderla, uno puede ver. Entonces, nosotros queríamos, se establecieron que era gobernanza de datos para integración de sistemas, calidad de datos, integración de datos y estándares y en general, los procesos tenían un sistema asociado, pero no estaban integrados ni se comunicaban entre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Ellos la perciben desde el punto de vista de inteligencia de negocio y entonces queremos explicar el gobierno de datos como un proceso de mejora y calidad de los datos, darle importancia a lo que es la fiscalización y la seguridad minera. Entonces, existen modelos de negocio para la gobernanza de datos, que es una gobernanza de datos que es centralizada a todas las áreas. Hay otras, y ellos estaban así, gobernanza de datos centralizada porque ellos tienen regiones, pero ellos todo su manejo lo hacían centralizado. Ellos no tenían sistemas en las distintas unidades, sino que lo hacían centralizado. Una vez que hicimos eso, hicimos un modelo de negocio para ver qué tan importante, quiénes eran los beneficiarios de lo que era la gobernanza de datos. Entonces, hicimos un modelo de negocio donde identificamos quiénes se beneficiaban, qué actividades se hacían, qué recursos tenían y quiénes eran los socios claves para que esa gobernanza se diera. Y qué ruta de implementación tenía el programa y quiénes se beneficiaban junto con los costos. Entonces, se establece eso y se hace una encuesta inicial. Esa encuesta inicial se le pregunta a los departamentos involucrados quién está de acuerdo, una encuesta para uno ver cómo manejan los datos, cómo están relacionados con los datos, qué tan importante para ellos son los datos. Y entonces se le hacen estas preguntas. Eso puede cambiar dependiendo del caso. Y entonces se establecen cuáles son los criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación, de acuerdo a los principios de datos, del ciclo de vida de datos, de los metadatos y de las tecnologías que se usan para eso. Entonces, ¿qué criterios vamos a tomar y qué vamos a hacer con cada uno de ellos? Y los listamos esos criterios de evaluación para medirlo. Una vez que los listamos, entonces hicimos una matriz de evaluación para el gobierno de datos que se medía después. Se le daba un peso a los indicadores y se medía, por ejemplo, en principio de datos, objetivos, roles, políticas y principios. Entonces, ¿en qué nivel están? Ese es un CMMI, que es un modelo de medición de la calidad que se usa para informática y también se usa ahora para procesos, productos. Y entonces él me dice en qué nivel está, de acuerdo a todas las respuestas que nos dieron en las encuestas y analizamos esto, en qué nivel iba a estar, en qué nivel estaban ellos en conocimiento de datos, para poder decir, ok, partimos de aquí. Entonces establecimos un caso de negocio. Un caso de negocio porque dentro de ellos tenían varios problemas. Entonces ellos querían mejorar la planificación porque tenían planificación, tenían programación y dijimos, ok, queremos mejorar la planificación. Entonces, utilizamos esta especie de matriz donde dice, ok, se quiere mejorar la planificación y que se quiere mejorar el tiempo de preparación de la información y los datos para la fiscalización minera. Ellos decían que cuando ellos hacían la planificación se tardaban a veces hasta mes y medio haciendo la planificación para poder ver en qué zonas, la distribución de los fiscalizadores, cuántos tenían, cómo llegaban y los recursos. Entonces estaban demasiado tiempo y había que tomar el dato como un activo. ¿Y quiénes eran los datos? Los permisos, los proyectos, los accidentes, reglamentos, todo lo que tenía que ver con la planificación de esa fiscalización. Ellos tenían que saber cuáles eran las minas que tenían más accidentes, qué minas tenían, qué permisos tenían cada una de las minas, qué proyectos, qué reglamentos, todas esas cosas que ellos tenían que ver. Y verle las fiscalizaciones anteriores que estaban en unas actas que era un resultado que ellos firman con los mineros. Entonces, una vez que hacían eso, se establecieron que le damos 3 artefactos. Uno era mejorar la ficha de fiscalización minera con analítica,
diseñar con Machine Learning un algoritmo de priorización de fiscalización y hacer el acta de fiscalización digital porque no la tenían ni siquiera digital. Porque cuando van a las minas ellos no tenían ni siquiera conexión. Entonces, bueno, una vez que se establecen que estos son los artefactos que me van a ayudar a la gobernanza, entonces se hace el punto de contacto con el gobernante. ¿Qué cosas necesita esta ficha de la gobernanza de datos? Ah, mira, de la arquitectura y el modelo de fiscalización, del proceso de gobernanza y los estándares. El algoritmo que necesita, ah, la visión de negocio alineado con el proceso de fiscalización y además arquitecturas de BI alineadas con los requisitos que ellos tenían. Y el acta de fiscalización, que es el resultado de la fiscalización. Entonces, esto nos ayuda a guiarnos para definir quiénes iban a estar y quiénes tenían que estar. Entonces, tenía que haber un comité de gobernanza de datos, que eran los que definían cuáles eran los datos que iban a estar y quiénes lo manejaban. Perdón, y coordinar las iniciativas de gobernanza. Estaba un centro de excelencia, que fíjense que acá no estaba, pero es como decir el centro de excelencia era como decir el CDO, pues, que tenía que establecer cómo se alineaban los departamentos con los datos y TI, cómo hacer las buenas prácticas para todo el área de proceso, liderar la implementación de la gobernanza de datos, porque tenían que ir, esto de liderar de buenas prácticas, porque tenían que ir a todas las zonas de Chile, liderar la implementación de la gobernanza y elaborar políticas de procedimientos. Este era un centro de excelencia que era el centro de inteligencia de datos de SNAM. Luego están los gestores de datos, que están tanto los tecnológicos del área técnica como del área de procesos. Entonces, del área de procesos estaban los que eran expertos en la fiscalización minera y del área de tecnología, la gente que trabaja con los datos y del sistema, de manera que pudieran elaborar métodos y estándares ya para la parte de datos como tal y alinean la gobernanza de datos con lo del negocio, porque ¿quién sabía para qué se utilizaban los datos? Los de proceso. Y los de calidad con respecto a que hay un registro que está vacío, no lo llenan bien, no utilizan. Entonces, todo eso es tecnología, pero proceso sabe para qué lo utiliza y cómo lo va a utilizar. Y los dueños de los datos, que son los que se encargan de medir calidad, reportar hallazgos y analizar problemas, decir, ok, es que este dato tiene que tener este estándar. Una vez que se hace eso, entonces se hizo la matriz RACI, que es responsable, accountable, consulted, informe. Cada uno de ellos, entonces se establece quién hace qué y se define acá, se definió aquí. Quién hacía qué, quién es el responsable, el que tenía que ver que se cumpliera, el que le informaban, porque cada uno usaba distinto y se obtuvo esta estructura de gobernanza. Entonces, ahí ya todo el mundo sabe quién tiene que hacer. Se hace la socialización de la gobernanza de datos, se presenta y se aprueba y entonces la gerencia aprueba el diseño funcional y aquí esto era lo que tenían ellos al principio. ¿Qué tenían? ¿Qué sistemas tenían? ¿Dónde lo guardaban? ¿En qué sistemas? ¿En qué bases de datos? Y cada APP que tenían. De ahí, entonces sacamos de allí cuáles son las áreas de datos que van a ser gobernadas. Para ellos lo más importante, sus dolores eran la faena minera y qué atributos de la faena minera, las instalaciones, la fiscalización, las medidas correctivas y el proyecto minero. Entonces sacamos de ellos qué datos eran los principales. Y entonces se hizo un ciclo de vida adaptado a lo que ellos tenían. Ellos querían tener su ciclo de vida en función de crear, actualizar, consultar y eliminar de cada uno de ellos para averiguar que si tenían estándar, que qué proceso, su proceso lo utilizaba, qué proceso externo a fiscalización también lo veía y qué rol o responsabilidad de fiscalizador lo tenía que manejar y el externo a fiscalización, quién lo tenía. Entonces, se hizo como un inventario de cada uno de ellos y se hizo un flujo de datos de lo que ellos iban ejecutando, por dónde iban pasando esos datos y se propone una arquitectura para la gobernanza de datos en función de una base de conocimiento. Aquí utilizamos porque como tenían datos estructurados, no estructurados, etcétera, entonces se propone una base de conocimiento con una base de datos, en esa época era una base de datos de grafos, con una ontología que define el vocabulario y el SECAN, que era un catálogo de datos donde poníamos todos los datos y entonces de ahí se puede hacer la analítica de datos que lo respondía a unas preguntas de competencia que lo resolvía aquí y qué tecnologías de transformación digital que tenían un machine learning que ellos tenían. Entonces, cómo definir las métricas, un ejemplo de cómo definir métricas de calidad y se hizo el roadmap. El roadmap es que se proponía hacia dónde iba a avanzar esto
se les entregó un archivo con métricas y modelos y encuestas para que ellos pudieran usar. Se les propone un sistema basado en conocimiento para la gobernanza de datos, de manera que ellos pudieran llevar ahí sus métricas, un vocabulario de negocio, de manera que reportara, inclusive armamos el vocabulario y todo, con una ontología, y entonces cómo sostenerlo en orientación y un plan de gestión de cambio. Entonces, esto es un ejemplo de cómo hicimos gobernanza de datos allí en Senajemí. Eso fue un programa de 6 meses y que se alargó hasta 8 meses, ¿ok? Mientras se conocía y todo eso. Entonces, este es un ejemplo de cómo se hace la gobernanza. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero sé más o menos cuál va a ser la respuesta, pero igual la quiero preguntar. Cuando estamos hablando de estos proyectos y esta gobernanza de datos, estamos hablando de empresas que son de qué tamaño, son empresas grandes. Como que, o sea, entiendo que gobernanza de datos podría ser en cualquier empresa, pero ¿Grandes o igual pequeñas? la preocupación va más por el lado de empresas que son grandes. No necesariamente, pueden haber empresas pequeñas, porque por ejemplo, INRIA Chile es una empresa pequeña y se hizo un diseño de, de una gobernanza de datos para un proyecto del océano, de detectar cuáles eran, tenían una cantidad de datos de datos del océano para ver la producción de oxígeno y todo eso, de recuperar el oxígeno, que el océano, dicen que el oxígeno del océano es mayor que el que produce el pulmón del Brasil. Entonces, ellos analizaban, los biólogos, los matemáticos, hacían modelos y tenían ¿cómo se llama? Una piscina de datos con todo, datos crudos. Y entonces había que organizar eso para ver qué se hacía con los modelos, quién tocaba qué modelo, y no era grande, empezó pequeño. ¿Sí? Entonces, no Gracias. necesariamente tiene que ser para empresas grandes, puede ser una empresa pequeña. La cosa es que siempre tú buscas un caso de negocio. ¿Y sobre qué trata ese caso de negocio? Eso es lo que yo les di, como por ejemplo con los proyectos, les estoy dando un caso de negocio. Pero si ustedes tienen un caso de negocio, que es como lo venía haciendo hasta ahora, también lo pueden utilizar y lo plantean. No hay problema, porque tienen la guía que va a ser lo mismo, solamente que adaptado a lo de ustedes. Yo quise hacer esta vez esto como por... Y no es tan grande porque no se va a llegar a montar ni a hacer porque no nos da tiempo, pero sí tenemos como el programa establecido para ver cómo se puede atacar ese problema, que es la idea de este curso. ¿Sí? Tu pregunta es por... Ah, ya, me pusiste la manito así que está bien. Ajá, una consulta. Entonces, ya están los grupos formados. ¿Qué hacemos? Lo siguiente que hay que hacer es comenzar a hacer. Yo voy a abrir unas salas dependiendo de la cantidad de grupos. ¿Cuántos grupos son? Entonces yo voy a abrir, si son 5 grupos, yo voy a abrir 6 por si acaso. Y entonces yo permito que los participantes seleccionen la sala y creo la sala. Cada uno de ustedes va a entrar a cada una de las salas, los grupos entran por salas y entonces van a decidir en qué van a trabajar. No sé si lo decidimos aquí para que no se, no se pierdan o no se repitan y me dicen quién va a decidir en qué grupo va a trabajar con qué. ¿Sí? ¿De cuántas personas pueden ser los grupos? No tengo problema en el número de personas. No. Que teníamos un grupo que éramos 3 y ahora un ramo éramos 5. Entonces, por eso preguntaba. Ah, depende de lo que ustedes quieran. No tengo problema con el número de participantes. Como ustedes se La idea sientan. ahora, la idea ahora más que nada es repartirlo entre las salas, ¿no? De, Y ahí deciden en qué van a trabajar. en qué trabajar, el ¿Sí? tema.
Ah, ya. Y porque lo que vamos a hacer es ya empezar a trabajar. Recuerden que ustedes tienen que empezar a trabajar y ahora, de ahora en adelante, cada sesión van trabajando en su área y van adelantando porque la última sesión es la entrega. Entonces, esta sesión y la que viene es trabajar, trabajar, trabajar. En la siguiente sesión presentan, tienen el 60% de la nota y el otro 40% es lo que ustedes entreguen junto con la asistencia. Ujú. Vale, vale. No sé si me expliqué con lo que tienen que hacer. ¿Se entendió? Sí, pasamos a las salas primero y ahí como va a ir pasando por sala preguntando el tema o prefiere... eh, Yo lo que pensé, bueno, pensé que dijeran aquí para que si son 5 grupos, entonces cada uno tome algo diferente, ¿no? ya. O sea, no sé qué van a hacer, si alguno tiene el suyo propio o van a seleccionar de los que les puse allí de los proyecticos. Mini casos de negocio. Que no lo hemos revisado cuáles son los proyectos que tiene. Ajá, entonces hagamos una cosa. Se van cada uno a la sala, empiezan a revisar y definen en qué van a trabajar, si quieren en esos o en uno que tiene, y vamos a ir decidiendo. ¿Les parece? Así que ustedes hacen los grupos en la sala Perfecto. y yo los anoto los grupos de acuerdo a los que estén en la sala. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces se van a la sala. Yo pongo en pausa la grabación porque ya para las salas no grabamos. Ajá. Aquí están ya todos. Hola de nuevo. Este, aquí les voy a dejar la grabación también para aquellos que no pudieron verla completo, que la puedan ver. Este, ya todos están aquí. A ver, los voy a poner aquí, sí. Ajá. Ya todos están. Bueno, lo que quería era comentarles que ya todos los grupos tienen decidido qué es lo que van a hacer, cada uno con su área. Y entonces, lo que les pido es que en la siguiente sesión, ahorita ya todos empezaron a trabajar excelente, ya tienen todo. Aquí se están incorporando los últimos. Hola, les cerré las salitas que ya estamos terminando la clase. Les quería comentar que para la próxima clase, que es el viernes a las 6, entonces iniciamos con cada grupo armando ya tienen cada uno la idea de lo que van a hacer, cuáles son los problemas, cómo van a trabajar. Y entonces el viernes hacerlo el alcance mayor que podamos para el lunes entonces revisar cómo van, evaluar y entonces dejarles lo que les falte para la siguiente semana. ¿Ok? Un gusto, excelente grupo. Nos vemos entonces. ¿Alguna consulta antes de irnos? Una consulta, profe. Sí. Sí. Ujú, En el material igual nosotros estamos viendo que hay puntos siguiendo como la guía que está en el aula, ujú. eh, que quizás podríamos condensar o podríamos agrupar un poquito. ¿Eso se puede hacer? Sí, 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 Sí. sí. Sí, ustedes están creando, así es que se puede. Vale. Perfecto. Gracias, profe. Con el caso lo resuelven como a ustedes profesionalmente les parece, no hay problema, porque eso lo tomé yo y lo ajusté usé ChatGPT. Así es que ajustado a unas cosas que yo le di, yo le escribí y todo eso, pero es eso. Entonces lo ajustan. Ujú. Vale, profe, gracias. Perfecto. Bueno, un placer. Feliz noche entonces. Nos vemos el Igual, viernes. profesora, muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos el viernes. Gracias. Chao, Chao, gracias. chao, que Creo que estén bien. también.